Hola a todos, en la clase de hoy vamos a hablar un poco acerca de qué son los partidos políticos. Y para ello voy a decirles que los partidos políticos son las organizaciones constituidas a partir de la agrupación de las democracias modernas que dieron lugar a una representación política. Es decir, son todas aquellas asociaciones de personas que tienen un objetivo que es acceder a un cargo público y que lo hacen a través de un mecanismo democrático, que es el voto. En la actualidad, en los países independientes, no existen prácticamente sistemas políticos sin partidos políticos. Sin embargo, no todos tienen la misma dinámica. Los partidos políticos no se llamaron siempre así. Antes eran llamadas facciones y tenían una connotación negativa, ya que perseguían intereses particulares en detrimento de lo que es el bien común. Recién a fines del siglo XVIII, Edmund Burke, que es un político e intelectual inglés, instaló la diferencia entre facciones y partidos políticos, refiriéndose a los partidos políticos como estas asociaciones representativas para organizar el gobierno. Por su parte, Giovanni Sartori brinda también una definición de qué son los partidos políticos y él lo denomina como los grupos políticos identificados con una etiqueta oficial que se presentan en las elecciones y que pueden sacar de ellas candidatos a cargos públicos. En este sentido, los partidos políticos constituyen asociaciones que se distinguen de otro tipo de asociaciones que luchan por el poder del Estado y que llegan al poder justamente a través de las elecciones. Se deja de lado, cuando hablamos de partidos políticos, de grupos autoritarios que toman el poder por la fuerza. Estos no serían partidos políticos. Existen dos elementos principales que tienen que tener todos los partidos políticos, y ellos son, en primer lugar, que encausan los intereses de distintos sectores de la ciudadanía, es decir, buscan llegar a distintas opiniones, distintas personalidades, distintos ciudadanos. Y por otro, que tienen una estructura jerárquica, es decir, tienen una organización. Para poder organizarse estos partidos políticos, lo que hacen a través de esta jerarquización es buscar incrementar sus ingresos. Y para ello lo pueden hacer a través de aportes de los mismos integrantes o a través de diferentes campañas por las cuales obtienen estos ingresos, campañas publicitarias. Bien, los partidos políticos a lo largo de la historia han ido variando en sus concepciones. Así tenemos que a principios del siglo XIX se llaman partido de notables. Las actividades que realizaban los integrantes eran actividades en el Parlamento que tenían poca organización, y los lugares en donde se reunían eran generalmente los clubes, como por ejemplo el Jockey Club. El financiamiento de estos partidos políticos provenía de las fortunas personales. Por ende, solamente accedían a ocupar un puesto dentro del partido político a aquellos que eran los más acaudalados. Con el correr del tiempo, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, comienzan a existir lo que se llamó los partidos de masas. Los partidos de masa lo que hacen es favorecer el derecho al voto popular para calmar un poco el conflicto social, es decir, empiezan a participar en la conformación de los partidos políticos grupos o sectores que antes estaban excluidos. La estructura que tienen estos partidos, los partidos de masa, es una estructura vertical, es decir, se organizan jerárquicamente. ¿Por qué? Porque estos militantes de los partidos políticos creen en esa organización jerárquica y trabajan en pos de ello. El financiamiento acá es distinto al financiamiento del partido de notables. ¿Por qué? Porque ya los ingresos no provienen de fortunas personales, sino que provienen de las cuotas de los afiliados y de algunas otras actividades. Por ejemplo, campañas electorales,
actos, propagandas políticas, que generalmente los hacen en lugares públicos. Y por último, tenemos en estas últimas décadas a los partidos políticos propiamente dichos o atrapatodos. Estos partidos políticos surgen como producto de los cambios económicos, sociales, culturales y el desarrollo tecnológico que se vive en el mundo. La principal diferencia que tienen estos partidos electorales de hoy en día con los partidos del siglo XIX y principios del siglo XX es que hay una reducción de lo que es la pureza doctrinaria. ¿Por qué? Porque para aumentar la cantidad de gente a la que llegan, necesitan combinar ideas, pensamientos de distintas ideologías. Entonces, estos partidos políticos o atrapatodo no representan claramente cuáles son los intereses de un determinado sector, sino que buscan abarcar a varios. Presentan discursos ambiguos para atraer a distintos electores y tienen un fuerte impacto en los medios de comunicación, que determinan una imagen mediática de este político. Recuerden que ya vimos lo que era videopolítica y la importancia en el mundo de la política, esta inmiscusión o esta incursión que se hace de los políticos en los medios de comunicación para crear figuras carismáticas que lleguen al pueblo. Bien, vamos a explicar un poquito ahora cómo son los enfoques de los partidos políticos. Y para ello, ustedes tienen que saber que todo partido político se separa o se divide en tres ejes. Estos tres ejes son, por un lado, tenemos la base social, que la base social es la clase a la cual está dirigida el partido político. Entonces podemos tener una clase social alta, media, popular o trabajadora. En segundo lugar, tenemos la orientación ideológica. Y acá se hablan de partidos de derecha o partidos de izquierda. Los partidos de derecha son partidos conservadores de la sociedad y que dejan en manos del sector privado y del mercado el manejo de la economía del Estado. Mientras que los sectores de izquierda o la ideología de izquierda proponen un cambio social para lograr una mayor igualdad económica y social en donde haya una intervención mucho más fuerte por parte del Estado. Entonces, la principal diferencia entre la ideología de derecha y la ideología de izquierda es que la ideología de derecha es conservadora y que deja todo librado en manos del mercado, con una poca intervención estatal. Mientras que la ideología de izquierda propone un cambio y además lo que quiere es que haya una muy fuerte intervención por parte del Estado en todos los sectores del mismo. Y como tercer eje tenemos a la estructura organizativa, que es que los partidos políticos surgen con un objetivo, pero este objetivo puede ir mutando y transformando los intereses adaptados a lo que es la realidad exterior que viven. Cuando hablamos de estructura partidaria, encontramos por un lado los simpatizantes, que son los que se identifican, personas que se identifican con una determinada ideología, con un determinado partido político y con sus ideas, pero que son más o menos fieles, o sea, pueden ir variando o rotando entre un partido y otro. Y por otro lado tenemos los afiliados. Dentro de los afiliados, que son aquellos que participan asociándose a un partido con mucho más compromiso, están los dirigentes. Y los dirigentes ocupan un rol de suma importancia porque tienen el poder. Y estos dirigentes se pueden clasificar a su vez en tres. Por un lado tenemos los dirigentes locales que tienen posibilidad de acceder a un cargo, controlan los recursos. Acá están los que se llaman los punteros políticos, que son los que manejan las personas, los recursos, controlan a los afiliados y traen nuevos simpatizantes.
Después están los dirigentes propiamente dichos, que son los que ocupan cargos más altos, cargos jerárquicos, ya sea desde el punto de vista legislativo o desde el punto de vista ejecutivo. Ellos tienen mayor poder y son los que de algún modo financian al partido político. Y por otro lado tenemos a los líderes, que los líderes son las figuras carismáticas que son las encargadas de establecer los vínculos con la sociedad. Bien, por último vamos a ver lo que son los sistemas de partidos. Y para esto vamos a decir que los sistemas de partidos son el conjunto de partidos políticos de un país y sus vínculos de competencia o de cooperación entre sí. Según Giovanni Sartori, estos sistemas de partidos pueden clasificarse en dos dimensiones. Una dimensión cuantitativa, que tiene que ver con la cantidad de partidos políticos que hay en un estado, y una dimensión cualitativa, que tiene que ver con la distancia ideológica que hay entre un partido y otro. Así, dentro de este punto de vista cualitativo tenemos partidos de izquierda, partidos de derecha y también tenemos los de centro, que son aquellos que se encuentran, como la palabra lo dice, ubicado en el centro, entre un partido de derecha o uno de izquierda. Están como en el medio. Son un poco más imparciales en ese sentido. Estos partidos políticos de centro pueden tener una inclinación hacia la izquierda y se llamarían partidos centrífugos, o pueden tener una inclinación hacia la derecha y se llamarían centrípetos. ¿Sí? Bueno. Por otro lado, tenemos dentro de la calificación o clasificación cuantitativa, es decir, según la cantidad de partidos políticos que hay en un determinado estado, que podemos tener un partido único, es decir, un solo partido político, un partido hegemónico, que son varios partidos, pero que solo uno accede al poder. Podemos tener un partido predominante, que es cuando un mismo partido político gana recurrentemente las elecciones, sin fraude por supuesto. Podemos hablar de un sistema bipartidista, o sea, hay una alternancia en el poder de dos partidos políticos, o podemos hablar también de los partidos pluripartidistas, que son 3 o más partidos políticos que tienen posibilidad de acceder al gobierno. Para ir cerrando este tema de partidos políticos, les comento que en Argentina existen una serie de leyes que regulan el mecanismo, el funcionamiento, la transparencia de los partidos políticos, y ellas son la ley 23.298, que es la ley de partidos políticos, en el cual se garantiza la asociación democrática y cuáles son las pautas. Después, en el año 2006, se creó la ley 26.215, que es la ley del financiamiento de los partidos políticos, que indica de dónde provienen los recursos económicos, financieros de un partido político, que pueden venir tanto del sector privado como del sector público, pero que no pueden recibir donaciones anónimas. Y por último, en el año 2009 se creó la ley 26.571, que es la ley de transparencia y equidad electoral. Esta última ley es la que crea las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, a través de las cuales se postula una serie de candidatos para que la ciudadanía vote. Y luego ese candidato que ganó esas primeras elecciones es el que va a competir por las elecciones presidenciales, gubernamentales, ¿sí? Para el cargo ya propiamente dicho. Por lo tanto, a través de las PASO o con la creación de las PASO, los partidos deben someterse a elecciones internas y el que gane va a las elecciones generales. Espero que se haya entendido. Nos vemos en la próxima.